Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre las nuevas transformaciones económico-sociales en Cuba. ¿Qué va a cambiar? Si a usted le cuadra el tema, acompáñanos. Y para debatir sobre esas nuevas transformaciones económicas, sociales y cómo va a impactar en nuestro país y también qué va a cambiar realmente en nuestra sociedad, le doy la bienvenida al estudio al doctor en Ciencias Económicas, Ayuban Gutiérrez, profesor de la Facultad de Economía y también vicepresidente primero de la ANEC. Bienvenido. Gracias por la invitación. Una vez más. Una vez más. A tu casa de Cuadrando la Caja. Siempre que llame estaremos aquí. Aquí, así mismo. Menos mal que te tenemos siempre presente porque hay conversaciones que son urgentes como esta, la de las 176 transformaciones, y sé que vas a aportar muchísimo en ese sentido. También un invitado que se ha visto menos, pero que no es su primera vez encuadrando la caja, me refiero al máster en ciencias Yasniel Rodríguez, presidente de la consultoría Baluarte. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias por la invitación, un placer. A usted. ¿Te puedo tutear? Claro, claro. Bien. Bueno, pues a ustedes dos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hay un tema que es central en la conversación social de estos días, que son esas ya famosas 176 transformaciones o acciones, ¿verdad?, que están planteadas para intentar de una vez y por todas poder impulsar la economía, destrabar, acelerar algunos procesos. Y yo creo que, aunque en el programa anterior ya se estuvo conversando un poco acerca de una visión general, me parece que no es reiterativo que vengamos hoy a intentar ver esos elementos que no se pudieron abordar por cuestiones formales y de tiempo. Y hay una primera pregunta que le hago al empresario, y es, ¿cómo has asumido, Yasniel, estas nuevas transformaciones que se plantean ya? O sea, ya tienes... Esa apropiación que has hecho de ella, ¿ya te ha impactado de alguna manera en tu trabajo, en tu ecosistema empresarial? ¿Cómo es la cosa? Bueno, sin duda las transformaciones son muy amplias en su conjunto, o sea, también, aunque se habían venido trabajando con un equipo de personas, también... ¿Y eso de que sean amplias lo ves como un defecto o como una virtud? Son interesantes, o sea, eso lo hace más complejo ahora a la hora también de estudiarlas, de interiorizarlas y de reajustar las estrategias, o sea... El sistema legislativo nuestro es bastante dinámico, realmente se emiten una buena cantidad de normativas todos los años y uno va ajustando la maquinaria de trabajo en función de esas nuevas regulaciones, pero cuando hay un conjunto de normas que surgen de pronto, pues esto lleva a un rediseño de estrategia totalmente, no solamente para una u otra empresa o uno u otro sector, sino para todo el ecosistema empresarial. ¿Y están ahí ustedes ahora? Por supuesto, o sea, yo creo que en tan poco tiempo, que al final, como quiera, se ha tenido el empresario, la academia, en definitiva, para poder estudiar las medidas. O sea, en tan poco tiempo, lo que hemos tenido la suerte es de profundizar en ellas, razonarla, interpretarla, consultarla y empezar a mirar acciones estratégicas que cada organización tendría que hacer en función de un nuevo escenario que se prevé con su implementación. Y eso que me decías que era interesante. Es un poco como no tomar partido de si buenas o malas, positivas o negativas, cómo calificamos ese interesante. ¿Impactarán positivamente, implicará un desarrollo como a tu actividad como empresario de tu empresa? Para nosotros como consultoría es muy interesante, o sea, nosotros tenemos que sí o sí estudiarla, profundizarla, incorporar en ella, razonar, buscar la manera en que se va a implementar para poder ajustar la estrategia de una entidad como Baluarte, pero al mismo tiempo la de todos nuestros clientes o todas las personas que confían en una entidad que como esta los pueda conducir en ese nuevo escenario económico. Claro que ustedes entonces como consultoría tienen la capacidad un poco ya de haber tanteado de alguna manera esos empresarios que a la vez se relacionan con ustedes y que de alguna manera también ya están interpretando, como tú estás utilizando el término, todas estas nuevas medidas que se anuncian. Una de las funciones que durante estos años ha desarrollado Baluarte es tratar de resultar un puente de interpretación y de implementación entre el sector legislativo, o sea, entre las entidades que dictan las políticas y los que tienen que implementarlas. Por lo tanto, en ese sentido hemos tratado siempre de acudir a la institución rectora, a la institución la que emite la norma, la que tiene el espíritu de implementación de la norma y poderle acercar cada vez más ese sentir o ese accionar
al actor económico que al final tiene que entender cómo implementarla. Y ahí hemos estado haciendo muchísimas acciones también de responsabilidad social, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también acompañando esos procesos para que se implementen. Ejemplo de eso es con los temas de eficiencia energética, política de eficiencia energética y muchos más. O sea, un poco entendiendo qué se quiere, cómo se quiere que sea, cuáles son las buenas prácticas asociadas a esa política y lograr que los actores económicos pues transiten por un buen camino en su implementación. Claro, como intérprete de esas nuevas transformaciones que se plantean, ¿te parece que serán beneficiosas para ese sector empresarial o serán un nuevo freno para su desarrollo? ¿Cómo lo ves? No, o sea, el tema de que sean interesantes, sin duda también, o sea, son tan interesantes como positivas. No cabe duda que son positivas. Lo que la hace más interesante es que hay que empezar a organizar la manera en que tantos elementos, hay muchos sistemas de la empresa que se mueven con estas medidas. Claro. Y la empresa, ya sabemos, es un sistema empresarial que está conformado por muchos subsistemas y estas medidas impactan en todos los subsistemas de la organización. Desde el empleo, las finanzas, el sistema económico, de costos, o sea, de gestión del capital humano. O sea, hay muchos sistemas que se ven impactados con estas transformaciones, que además, dicho sea de paso, tampoco es que tengamos todavía la normativa de su implementación, en cómo lo vamos a hacer. Pero ya cuando uno va viendo, o sea, al menos titulares de cómo se prevé que se transformen determinados fenómenos, eso requiere un mecanismo legislativo profundo y un mecanismo de interpretación profundo y de asimilación también bien complejo. Por eso es que creemos que va a ser muy interesante y no es de uno ni de dos subsistemas, sino que son de muchos a la vez. Por lo tanto, como Baluarte también decir que nos sentimos, por supuesto, muy contentos, muy satisfechos de este fenómeno que se está llevando a cabo y muy contentos también de la oportunidad que vamos a tener nosotros de ir acompañando esto en el sistema empresarial cubano. Y Yasniel mencionaba varias veces el tema de tiempo, ¿no? De tener tiempo para asimilar, para apropiarse, pero a la vez no hay tiempo que perder. Y hay una variable tiempo que ha salido mucho en las matrices de opinión y es ¿por qué las medidas ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Me recuerda un poco a Lenin, ¿no? Ayer era muy temprano, mañana será muy tarde. ¿Por qué ahora? Y otra matriz de opinión que dice, llegan a destiempo. Llegan a destiempo estas medidas, estas transformaciones, que son además transformaciones profundas. ¿Cómo lo ve el profe y el vicepresidente? No, es que somos la misma persona. Por eso. Sí, es verdad que hay un grupo de... bueno, primero es muy amplio el espectro de alcance de las transformaciones y de las acciones que se están planteando es muy amplio, abarca muchos elementos de la vida económica y social de... Y aprovecho para interrumpirte, como dice con Yasniel, ¿eso es positivo, es negativo? ¿Que sean muy amplias es una ventaja, una desventaja? A ver, yo creo que es una necesidad del momento, ¿no? De la necesidad de avanzar rápidamente en cosas que son muy importantes para el desarrollo de la economía cubana y por supuesto de la sociedad en su conjunto, que seguramente hablaremos de ello más adelante, pero... trae dificultades porque tienes que, vamos a decir algo un poco académico, ¿no? Hay que atacar al mismo tiempo una serie de problemas con medidas, con construcción de legislación, de las normas jurídicas, además en un contexto económico muy complejo, con los organismos de la administración central del Estado, con problemas de recursos humanos, etcétera, con gente muy sacrificada que trabaja muchísimo, pero que ahora tenemos, y digo tenemos porque la ANEC también apoya siempre todo este trabajo, hay que hacerlo de manera acelerada, casi que al mismo tiempo, ¿no? Cuando hay más tiempo, tú puedes, establecer prioridades un poco más claras. Te concentras más. Voy a empezar ahora por aquí, qué es lo que hay que hacer ahora, y hay más posibilidades. Ahora, realmente, el tiempo es una variable que se ha hecho más presente. Siempre fue una variable, pero ahora se ha hecho mucho más importante la variable tiempo. Y en este programa hemos sido constantes, y José Luis ha sido constante en todas las veces que ha estado, decir el tiempo en economía y la secuencialidad. Correcto. Es muy importante. Por eso también para muchas personas era tal vez conflictivo decir ¿por qué ahora? ¿Llegan a tiempo o llegan a destiempo? ¿Cómo lo ves tú? También, ¿llegan a tiempo? Yo creo que, alguna vez escuché que las ideas tienen su momento. Es decir, llegan en el momento en que son necesarios. Por supuesto, hay cosas, hay elementos de estas medidas que se vienen planteando desde hace tiempo. Sí. Pero fíjate, yo en estos días pensando un poco, reflexionando, uno cuando se pone la cabeza en la almohada... Has tenido tiempo cosas, de reflexionar. Uno pone la cabeza en la almohada, ¿no? Y tú sabes, entonces... pero un problema es que
es verdad que nos ha costado trabajo implementar una serie de transformaciones, de medidas, de acciones que están presentes desde los lineamientos, por ejemplo, del 2011. El hecho que se haya hecho de esta manera, yo creo que ha logrado, cuando uno lee, un estremecimiento en la sociedad y espero, ¿no? Y uno lo ve, lo percibe dentro de los organismos que tienen que diseñar en la práctica los cómo de esa transformación. Es decir, hoy por hoy, el gobierno cubano es un hervidero de trabajo. No es que no se trabajara antes, trabajaba mucho antes, pero ahora se trabaja a un ritmo realmente en una dinámica muy grande, ¿no? Y eso quizás sería bueno o importante aprovechar esta dinámica que está adquiriendo el trabajo para entonces todo aquello en lo que nos demoramos y en lo que por alguna razón una traba, una distorsión, algo que no permitió, acabar de darle hacia adelante. Es verdad que hay algunas transformaciones que trascienden muchísimo el alcance de cosas que se habían planteado. También la situación de hoy no es la situación que teníamos en el país ni siquiera del año pasado. Hace un año, con las medidas, esta orden ejecutiva y todo el tema secundario de las sanciones, es terrible para la economía cubana y nosotros no podemos esperar a que vengan a resolvernos los problemas. Nosotros tenemos que resolverlo desde adentro, con nuestros propios esfuerzos. Siempre ha sido la idea, ¿no? Siempre recibiremos con alegría cualquier ayuda y cualquier apoyo que nos den desde el exterior, pero tenemos que hacerlo. Pero nosotros. No me han respondido. ¿Están a tiempo, a destiempo o este es el momento adecuado para implementar esas medidas? A ver, es que eso lo dirá, en mi opinión, lo dirá la implementación. Es decir, que hay medidas que se pudieran haber hecho en un mejor momento y con más tiempo y con más calma en su diseño, estamos de acuerdo que sí. Es verdad, pero hasta que una medida no dé fruto o no fracase, no puede decir que si fracasó, ¿no? Claro. Es decir, es como yo lo veo. Ahora, sí es verdad que hubo una serie de medidas que en otras circunstancias se podían haber hecho de una manera óptima, tal vez. De una manera más óptima. Que nosotros nunca hemos estado en una economía óptica porque siempre hemos estado en guerra, ¿no? Siempre hemos dicho, vamos a esperar que llegue el mejor momento. Y ese es lo que empeora. Entonces, también hay cosas en estas medidas o estas transformaciones. Hay cuestiones que una también va dependiendo de otra, va haciendo depender de esa en el tiempo. O sea, en economía hay fenómenos que tienen que suceder primero para que otros sean posterior. Entonces, por eso a veces decíamos, es interesante ver de la manera en que podamos aplicar todo esto con un margen de error lo menos posible. Exacto. Porque hacerla todo en tan poco tiempo lo hace mucho más complejo, lo hace mucho más difícil. O sea, en política económica, algunas cuestiones, o sea, yo sí soy del criterio que hay cosas que se podían haber venido trabajando hace tiempo. Iván también lo decía, podíamos haber ido creando determinadas condiciones en algunos de estos subsistemas que permitieran que otras nuevas medidas, digamos, más transformadoras en estas circunstancias pudieran estar aconteciendo con un trabajo de base ya creado. O sea, ese es un razonamiento que yo creo que economía es válido y que todos al final coincidimos. No obstante, lo peor es no hacerlo. Siempre en economía lo peor es no cambiar, no transformar lo que haya que transformar. Y nunca va a ser tarde para poder transformar tampoco lo que nuestra sociedad necesite y lo que espera de nuestra economía. Por lo tanto, bienvenidas sean las medidas, llegaron ahora, llegaron para bien. Nos toca ahora doblegar los esfuerzos en su implementación y en su diseño, incluso sin que, como tradicionalmente hemos hecho en otros momentos, vamos a prepararnos, vamos a montar programas de preparación, recorridos por todo el país. Hoy las condiciones son diferentes, hoy hay que empezar haciendo. Y felizmente tengo que decir que hay transformaciones que ya están llegando. O sea, nosotros lo sentimos y lo vamos viendo. Sí, ya están llegando. Sí, bueno, a eso voy a ir entonces en el segundo segmento para ya concretar realmente un poco que es esta pequeña introducción que hemos hecho en sentido general, pero ir ya a lo particular de qué cambia realmente en estas 176 transformaciones. Hacemos una pausa y seguimos cuadrando la caja. Quiero ratificar algo para que quede bien claro a nuestros compatriotas, a los amigos y hasta a los enemigos. No nos proponemos, ni jamás estará en nuestros propósitos, la restauración del capitalismo en Cuba. Se trata, y nadie lo dude, de salvar la revolución y sus innegables conquistas sociales, porque no renunciaremos nunca a la aspiración mayoritaria de construcción socialista. Pero para tener justicia social, para mantener y ampliar las conquistas de la revolución en la salud, la educación, el deporte, la ciencia, la cultura y en otros tantos campos del desarrollo humano, hay que generar y disponer de recursos materiales y financieros
de los cuales se priva cada vez más al Estado cubano para garantizar una redistribución justa. El proyecto de transformaciones económicas y sociales en marcha se propone, en esencia, desatar las fuerzas productivas de la nación para generar riqueza y distribuirla con la mayor justicia social que se pueda lograr. Es complejo y urgente este proceso que iniciamos, pero tenemos que hacerlo bien, con agilidad y mucho sentido de responsabilidad para garantizar la efectividad deseada, defendiendo siempre por encima de todo que se mantenga la máxima protección social en lo que vayamos a aplicar. Era el presidente de la República y primer secretario del partido en la clausura de la CTC, del Congreso de la CTC, y no es casual que hayamos escogido este fragmento. No nos proponemos restaurar el capitalismo en Cuba. Yo creo que eso es importante recalcarlo porque precisamente por la profundidad y la amplitud que tienen y el carácter, en muchos casos nuevo, hacia una mayor participación de formas de propiedad privada en Cuba, había otra matriz de opinión muy sensible en nuestro pueblo acerca de una preocupación sobre medidas de corte neoliberal, de ajuste, de choque, y que iban a dejar atrás el socialismo. Y por eso es importante en este programa, siempre que nos hemos planteado la construcción de consensos desde el socialismo cubano, que significa a favor del pueblo, a favor del bienestar de las mayorías, hablar desde ese punto de partida, porque está entre las transformaciones, ya hablando de lo particular, ¿no? La empresa estatal, por ejemplo, y vamos ahí ahora, ¿qué es lo nuevo en la empresa estatal? Hay acciones y hay una que tiene descolocado a muchas personas, que es la de los activos en las empresas estatales, la venta de activos. Ayuban, ¿qué es lo nuevo en ese sentido? ¿Dónde está el peligro o dónde está el límite? ¿Seguirá siendo la empresa estatal el sujeto fundamental de nuestra economía? A ver, esa es la intención. Es decir, empezando por el final de la pregunta. Sí, sigue estando el objetivo, porque además es un objetivo constitucional. Exacto. Desde el momento en que declaramos que es el sujeto principal de la economía. El actor principal de nuestra economía, se mantiene como un objetivo que no va a ser transformada la Constitución en ese punto. Y además en espíritu también yo creo que se mantiene esa idea. Sobre todo hemos participado en muchos intercambios desde hace tiempo, no solo desde ahora, y siempre ha primado ese objetivo. Pero básicamente muchas de estas cosas que se están haciendo en el sector empresarial es precisamente dirigido a poder darle a la empresa estatal un entorno que le permita desarrollarse como empresa. Donde de verdad sea el sujeto fundamental. Donde ¿no? de verdad sea el sujeto, porque lo que está pasando hoy es que al sector no estatal porque fueron normas más novedosas, más nuevas, que le han dado una serie de posibilidades mucho más amplias, más descentralizadas que a la empresa estatal. Claro. Y eso pasa también por la configuración de la empresa, la forma constitutiva que adquiere la empresa. No es lo mismo una empresa tradicional, por ejemplo, que una sociedad, una sociedad mercantil, ¿no? Que tú puedes tener una sociedad mercantil de propiedad estatal, 100% estatal, una parte estatal, es decir, todo eso son combinaciones. Por eso decimos que se abre el abanico de posibilidades de actuación de la empresa estatal. Eso le dará más autonomía, que es algo que siempre se ha estado reclamando, pero a veces chocaba con las formas, ¿no? La esencia, todos estábamos de acuerdo, pero cuando llegaba la forma, cómo hacerlo, desde el punto de vista operativo, jurídico, etcétera, entonces chocaba una cosa con la otra. Y esta formulación yo creo que sí. Ahí es importante la gradualidad. Sí, en ningún lugar dice que mañana van a despertar todas las empresas estatales siendo sociedades mercantiles. No, ahí tiene que haber una gradualidad y un marco regulatorio claro, bien todo establecido. Todo eso tiene que pasar, no hay otra manera de hacerlo que no sea haciendo su marco regulatorio. El establecimiento de prioridades, pues hay que ver por dónde se empieza a convertir empresas en sociedades mercantiles. Por ejemplo, una discusión muy importante, no todas las empresas estatales tendrán que convertirse en sociedades mercantiles. Por ejemplo, yo soy de la opinión que hay empresas que no podrán ser sociedades mercantiles porque ofrecen un bien público. Por ejemplo, el transporte público. Es muy difícil convertirlo en una sociedad mercantil, porque, por ejemplo, hay una definición de entidad que ofrece un bien público, que es ofrecer un bien público
con una calidad dada al menor costo posible. No habla de ganancia, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa empresa, que yo estoy diciendo que no va a tener ganancia, que su indicador es la calidad y que puede abarcar todo lo que tiene que abarcar, lo tiene que hacer en un contexto más amplio, porque no puede pagar un salario 10 veces o 20 veces menor que el de la media del sector privado, porque sencillamente se le van los trabajadores. Es decir, hay empresas, para mí algo importante es que no tenemos que ir a los extremos de pronto, ¿no? Y no creo que ese sea el espíritu de lo que se está discutiendo y de lo que está en los documentos. Y eso hay que construirlo todo, como tú bien dices, todo ese marco regulatorio donde aparezcan los límites bien definidos. El control, ¿no? El control, de cómo se va a llevar. Las prioridades, es decir, por dónde empezar. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en Cuba empresas que son de propiedad estatal, que son sociedades mercantiles, no son pocas. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Por ejemplo. Mencionarte una específica. Consultoría jurídica. Consultoría jurídica, por ejemplo. Por ejemplo, CEICA, una sociedad mercantil 100% cubana. O sea, hay varias entidades que son las que también han tenido un patrón de modelo de funcionamiento, digamos, más flexible, más ágil y demás. Nosotros tenemos que también tener un poquito de cuidado, no sea que también a veces nosotros asociamos un modelo de gestión más flexible con una forma de gestión o con una forma de gestión. Esto es una sociedad mercantil, por eso puede administrar sus finanzas. Claro. Esto es una sociedad mercantil, por eso puede entonces pagar mejores salarios. Entonces, eso tenemos que despojarnos, porque la historia nos va demostrando que cuando migramos a otra forma de gestión, por ejemplo, se ha trabajado mucho en la MIPYME estatal, por ejemplo, en el sector estatal, y después usted ve que no resuelve los problemas tampoco. El hecho de haber hecho un esfuerzo tremendo, infértil, durante casi un año, para extinguir una empresa, crear otra, registrarla en todas partes, y al final, ¿y dónde está el problema entonces? El problema estaba en, vamos a decir, su flexibilidad para poder tomar decisiones, con quién asociarse, con quién hacer los negocios, cómo formar sus precios, cómo manejar su finanza de manera autónoma, cómo proteger su fuerza de trabajo de manera más robusta. O sea, a veces el problema no está en la forma de gestión como se haga, sino en las reglas internas de juego. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que también es el mito de que toda la empresa estatal es ineficiente y toda la empresa privada es eficiente. Es un mito que hemos deconstruido varias veces. De hecho, en el primer bloque están hablando de una cosa que para mí es muy, muy interesante. Ya yo he conocido de empresarios estatales que se han reunido con su consejo de dirección, con sus trabajadores, y están ya se han sentado con las 176 medidas y dicen, bueno, nosotros qué vamos a hacer, cuál es la estrategia que vamos a hacer como grupo empresarial, como empresa, para aprovechar las ventajas que nos da ese abanico más abierto de posibilidades. Eso ya está ocurriendo. Ahora, eso es un empresario estatal que tiene luz larga, que está viendo cómo, puede ser que haya alguno que habrá que darle martillazo en la cabeza para que haga eso, pero yo creo que nuestro sector empresarial estatal tiene muy buenos empresarios. Muchas potencialidades. Muchas empresas, no todos son iguales. Bueno, y lo ha demostrado la empresa estatal eficiente, la que ha logrado ser eficiente. Y yo creo que ese sector estatal empresarial que abra la oportunidad a que tenga dentro de su formación de capital acciones de un sector privado o de un sector extranjero, no lo hace menos socialista tampoco a la empresa. Porque al final también los medios principales de producción siguen en manos de esa empresa estatal, siguen en manos del pueblo. Lo que pasa es que todos somos responsables de hacerlo producir mejor. Entonces, si este mecanismo no funcionó, tendremos que ser capaces de buscar otro mecanismo que lo hagan más viable, que lo hagan más productivo, más dinámico y que demos una mayor riqueza para todos, porque al final también eso lo viene de todo. Lo otro es también, yo pienso que en circunstancias como esta, nuestros esfuerzos mayores no deben estar orientados hacia ahora qué transformación institucional tenemos que hacer en la entidad estatal. No, ahora tenemos que pasarnos entonces a una empresa mixta con un actor privado. O ahora, porque esos esfuerzos también pierden tiempo desde el punto de vista de negocio. O sea, yo creo que eso hay que irlo mirando a mediano plazo. Eso habrá que irlo proyectando como una estrategia a seguir, pero hay cosas que son inmediatas, que no vale la pena hacer. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchos proyectos de asociación o de relación o de cooperación entre actores privados y actores estatales. Y a veces también la orientación o la voluntad de una de las partes, vamos a construir una empresa mixta. Pero es que en lo que construimos una empresa mixta nos vamos a pasar 8 meses tratando de todo el trámite jurídico y todo el proceso, además algo que es muy nuevo. Y no decimos que no, que ahí tenemos que ir.
pero tenemos que ir empezando por mañana, empezar a producir juntos. Yo voy a traer una materia prima y el otro pone combustible y aquel pone también, repara la máquina, qué sé yo, los trabajadores aquí están instruidos. Vamos a empezar a hacer algo mañana y pasado porque tenemos que ir transformando la riqueza y la vida nos irá diciendo entonces bajo qué modelo de gestión podemos después ir operando, pero centrar todos los esfuerzos en la institucionalidad, o sea, en la creación de una estructura legal, nos puede desorientar a lo más inmediato que es producir y crear riqueza. Ahora, las transformaciones novedosas, que es realmente lo nuevo con respecto a otros temas que se han venido debatiendo hace muchos meses, años incluso, está el tema de la banca privada, que es una de las más candentes también y de las que más duda ha prestado e inquietudes. Nos faltaría aquí el experto, el especialista, ¿no? Por ejemplo, Ian Pedro, lo extrañamos, pero bueno, seguramente podremos dedicar un programa solamente a ver ese tema de la banca, pero en sentido general. Pero hay algo importante porque tiene que ver con algo conceptual. Es decir, en Cuba está ocurriendo algo importante en el sentido de nosotros habíamos llevado hacia adelante nuestra economía basada en un modelo, que era un modelo basado en una alta centralización y por lo tanto con pocas empresas o relativa a pocas empresas. Ese modelo lo estamos transformando a un modelo donde hay, sin abandonar la planificación, lo que cambia es la forma de la planificación, pero a un modelo donde el mercado adquiere un papel más importante y se convierte en el principal mecanismo de asignación de los recursos. Eso son diferencias importantes entre uno y otro. Me estás yendo a la pregunta que te iba a hacer sí, adelante pero es de la banca. eso, porque lo que quería ilustrar con eso es que una vez que uno cambia este modelo, tiene que construir todos los instrumentos que tiene el modelo, porque no funciona solo con una parte de ese modelo. Es decir, el mundo o la economía basado en un mecanismo como el del mercado ha exigido la necesidad de surgir componentes de ese mercado, y uno es el sector financiero, que además es un sector complejo. En el mundo se discute mucho el tema de la regulación, del famoso impuesto Tobin a la especulación, así, porque tiende a eso. Pero es una necesidad del propio rediseño que estamos haciendo. Diseño, porque por ejemplo, le da la posibilidad, junto con, porque todo se conecta, tú permites que haya una sociedad mercantil. ¿Para qué tú quieres una sociedad mercantil? Porque en el futuro yo pueda poder ampliarme a una forma de capitalización que es vender participaciones o acciones de la empresa. Que a lo mejor si yo soy una empresa estatal y no necesito capitalizarme por esa vía, yo no tengo que hacerme una sociedad mercantil obligatoriamente. Claro. ¿No? Sí, ahora no es una camisa de fuerza, no es que era todo. Por eso hablamos de la gradualidad, etcétera, ¿no? La vida, la evolución del sistema empresarial se lo va a exigir a la empresa. Por ejemplo, hay empresas que nacen como sociedad limitada, llegan a un nivel, necesitan para crecer capital, entonces se abren a una sociedad anónima, por ejemplo. Es decir, una cosa buena que tiene estas medidas es que le va a permitir a la empresa seguir el ciclo de la empresa sin muchas ataduras. Entonces, el sector financiero es muy importante para complementar eso. Porque ¿qué es lo que hace el sector financiero? Canaliza los excedentes de los hogares y las empresas, lo canaliza en forma de inversión hacia el sector productivo. Y un sector financiero que funcione de manera adecuada hace más eficiente ese proceso. ¿Tiene riesgo? Por supuesto, la especulación es un riesgo. La fuga de capitales o facilitar la fuga de capitales es un riesgo. Pero para todo eso, hasta el mundo capitalista ya le creó instrumentos. Lo que nosotros tenemos que apropiarnos de eso y saber utilizarlo en función del beneficio de toda la sociedad. Bueno, hacemos una pausa aquí para ver qué tiene que decirnos el gurú sobre este tema y seguimos en el último momento del programa cuadrando la caja de las nuevas transformaciones. Se necesitan acciones urgentes, extraordinarias. Por eso son necesarias hoy las transformaciones. Potenciar las inversiones, las finanzas, producir, enfrentar el porvenir, sorteando cualquier escollo, a apostar al desarrollo, no solo sobrevivir. Y cuando hacemos pausa, que nos ponemos aquí a intercambiar, estaba el tema de que yo le digo a Yuban, eres profe, empiezas a darme la clase, que yo te la agradezco, pero luego no me respondes exactamente lo que te estoy preguntando de la privatización de los activos de la empresa estatal. ¿Qué es lo que no podemos dejar de decir en este punto tan sensible? Sí, es importante que en ninguna de las transformaciones, ni en el espíritu de lo que se está construyendo, está la idea de privatizar el sector estatal. Es decir, sí está presente la posibilidad de tener participación en el sector estatal
de capital privado. Y hay entidades empresariales que hoy no son medios fundamentales de producción y que el Estado hoy no tiene la manera de gestionarla de manera eficiente. Y cuando esa empresa, por ejemplo, tiene pérdida, porque el Estado no tiene la capacidad de gestionarla eficientemente, es el conjunto de los cubanos lo que mantenemos esa pérdida. Entonces, eso lleva un análisis que tiene que quedar bien claro, y yo creo que en eso se está trabajando mucho, que quede bien claro en todas las normas jurídicas cuáles son los límites de esa privatización. Es muy importante, por ejemplo, la clasificación de las empresas, porque eso te va a permitir, por ejemplo, decir, hay empresas que trabajan con recursos o bienes que son inalienables, que están en la Constitución. Por ejemplo, por ejemplo, los recursos naturales, la tierra, las playas, ¿no? Que tú no lo puedes, según la Constitución, no lo puedes privatizar, pero sí puedes ceder la gestión a un actor no estatal. Pero eso tiene que quedar bien regulado, es decir, en cómo, el marco en que se va a hacer los límites, hasta qué punto. Igual que si yo tengo una empresa estatal que es estratégica, tiene que haber un límite hasta donde yo puedo vender participaciones de esa empresa para no comprometer el control estatal de la empresa. Por ejemplo, en el mundo hay sociedades por acciones, sobre todo cuando hay muchos accionistas, que se dice que con un 15%, por ejemplo, de las acciones ya eres socio mayoritario y tienes el control de la empresa, porque esto es importante, mantener el control de esos medios, de esos poder medios, decidir sobre ellos, de ¿no? esos medios de producción. Si no nos queda más remedio que ir hacia formas empresariales que nos permitan un sistema empresarial más dinámico, que se capitalice de una manera más rápida y más amplia, por lo menos en estos que nosotros tenemos que definir, tienen que ser regulados de una manera específica. Pero sobre todo, para mí, lo más importante de las cosas que permite ampliar el sector empresarial en general, incluyendo la parte estatal. Porque no quiere decir que ahora nos quedemos solo con las empresas que son medios fundamentales. Si el Estado, a partir de los ingresos que genere de esas empresas, considera que puede crear nuevas empresas, por ejemplo, de alta tecnología, que el sector privado generalmente le cuesta trabajo invertir en algo tan riesgoso como son las nuevas tecnologías, etcétera, y el Estado pueda crear esas empresas. Sí, yo creo que... Y cuando dices ampliarlo, también significa que el Estado pueda comprar acciones de una empresa privada. También el Estado, es decir, a medida que la economía cubana se vaya recuperando y el Estado vaya fortaleciéndose nuevamente, todas esas combinaciones podrán estar presentes. Hay algunas cuestiones asociadas a ese tema que quizás, aunque hoy centran la preocupación y el debate, es que son muy nuevas. Van a requerir un nivel de razonamiento, sí, de un poquito más de tiempo, con más calma y con más precisión. Que no son exactamente las medidas que de inmediato dinamizan la economía. O sea, yo creo que también nosotros tenemos que ser capaces de, en un paquete de tantas transformaciones, tenemos que distinguir cuáles son las cosas que de inmediato tienen un impacto importante en la sociedad y en la economía. Me encanta que digas eso, porque una de las preguntas más importantes creo que es esa. ¿Cuánto tiempo va a necesitar que pase para que las medidas se sientan? Y se sientan en la familia, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento importante, muy importante en este tema, que después va a derivar en que hayan empresas de composición mixta, ¿no? en su patrimonio, que es la confianza, que seamos capaces de generar a los inversionistas para que este escenario después se transforme. O sea, si nosotros nos concentramos mucho ahora en cómo va a ser esa empresa y no en generar incentivos que hagan que las personas quieran invertir o quieran hacer su proyecto de desarrollo en Cuba, o que el cubano emigrado también quiera retornar capitales para invertir. O sea, estamos dedicándonos a algo que puede suceder o no en la medida en que seamos capaces ahora de ganar esta etapa del asunto. ¿Y quién tiene que generar la confianza? Yo pienso que eso, el Estado, tenemos una gran responsabilidad, tenemos alguna responsabilidad, otros muchos actores que también de la sociedad civil del país, que acompañamos estos procesos, que podemos ayudar a perfeccionarlo. Por ejemplo, este es un fenómeno que hay que hacerlo con asistencia de entidades especializadas. Ahorita Yuan también lo decía, o sea, y también hay un sector público que se nos ha debilitado con todo este fenómeno. O sea, ahorita decíamos los tiempos, esto tenía que haber sido antes, ha sucedido. Bueno, el hecho de no haberlo hecho antes también hace que hoy tengamos más actores y tengamos una diversidad de actores. Y hay actores que también esta etapa ha sido muy compleja para uno, pero para otros ha permitido ganar experiencia, ganar capacidades, y eso tampoco es malo, eso es bueno para algunos. Pero también hay otro sector
sobre todo el sector público, donde hay que acompañar el desarrollo, diseñar las políticas, diseñar las estrategias, que también puede que sea también en algunos casos debilitado. Por lo tanto, esto es un fenómeno que no es en autónomo, esto es un fenómeno que hay que irlo conduciendo, hay que irlo monitoreando y hay que irlo acompañando. Nosotros tenemos muchísimas experiencias en actores económicos que tienen un buen proyecto, una buena iniciativa y no logra concretarse esa iniciativa, porque no se lo van a poner de acuerdo, porque las orientaciones que se reciben por un lugar no responden exactamente a las expectativas que se tiene en la contraparte, y a veces nos pasamos, qué sé yo, 2 meses en algo que al final no conduce a nada, a producir que es lo que hace falta. Por lo tanto, en la medida que nosotros seamos capaces de generar una mayor apertura de oportunidades a esos inversionistas, pues entonces va a ir llegando, y ha sucedido en otros momentos también en la economía cubana. Entonces, por lo tanto, ir creando esos mecanismos de incentivos, que realmente no es lo que ha matizado los últimos tiempos, y tenemos que estar claros de eso. O sea, la confianza no se recupera con un grupo de transformaciones. La confianza se recupera con acciones que tenemos que ser capaces nosotros de hacer y de transformar. Por ejemplo, yo estoy muy feliz de que en los últimos tiempos, o sea, nosotros tenemos pocos días de que las transformaciones se hicieron públicas. Y muy feliz porque hay un número significativo de cubanos residentes en el país que su proyecto de empresa lo tenían presentado hace algún tiempo y por una razón u otra no se lo había podido aprobar. Y ya se aprobaron. Y ya se aprobaron. O sea, hay que era de los anuncios que se hicieron, ¿no? La agilidad para ya aprobar. De más corto plazo. Pero además, el hecho de y hay otro sector también que ha llevado su emprendimiento a un límite, y ahorita Yuval lo decía, y hoy necesita más de 100 trabajadores. Entonces, ¿qué hacía? O tenía que crearse otra empresa, o tenía que buscar otros mecanismos que no eran los más legales. Bueno, pues hoy ya hay espacio para eso también. Entonces, hay cuestiones que requieren de menos complejidad desde el punto de vista de modelación económica, que son decisiones. Y yo veo muy bien que empecemos con eso que solo requiere de una decisión, que la empecemos tomando, y eso enseguida empieza a dinamizar. Hoy puede que nosotros en 10 días tengamos, no sé, 2.000, 3.000 actores económicos nuevos. A partir de tomar la decisión de decir, vamos entonces a desregular cosas que teníamos hasta ahora frenando, que las empresas se aprobaran, incluso con un objeto social porque la vida nos demuestra que los objetos sociales son una cosa muy delicada en la empresa, porque usted tiene un proyecto de poder hacer algo y las circunstancias nuestras te pueden ir derivando hacia otras oportunidades o necesidades para poder sostener una empresa, un grupo de trabajadores, un compromiso, una responsabilidad social propiamente con la que usted está comprometido. Por lo tanto, que yo creo que hayamos superado determinadas cosas tan rápido es una buena señal de que estamos empezando por medidas que generen estabilidad, confianza, seguridad, y lo iremos haciendo a planos más complejos, como ya después entonces pues, tener una participación accionaria en una entidad estatal. Esas son cosas después de palabras mayores. Ahora, yo voy a sonar muy anticuada con esto que voy a decir, pero esos actores nuevos que se aprobaron, ¿son privados todos? Una buena parte sí. Que son estas empresas que estaban un poco detenidas o empantanadas para su aprobación. El hecho también de que hay otra cosa muy importante también que está sucediendo. Que estoy sonando anticuada porque ya llegaremos a momentos en que no distingamos mucho entre qué empresa es privada y qué empresa es estatal, ¿no? Ahí el problema hay un problema más de base, y el problema es que el sector privado genera muchos más nuevos proyectos de nuevas empresas que el sector estatal. Claro. Y eso también lleva a un estudio, análisis. Yo creo que algunas de las medidas que se están tomando de descentralización van en darle la facultad a la empresa estatal de funcionar de acuerdo a sus necesidades. Si necesita hacer una empresa filial, que la pueda hacer sin demasiadas trabas. Si necesita una pequeña empresa, que la pueda hacer sin muchas trabas. Pero las necesidades también se conducen, ¿no? Claro, también lo que no pasa... No es todo tan espontáneo como se dice que el mercado, siempre, que se regula solo. Siempre se impulsa, pero pero la actividad económica, se acuerda que dijimos que estábamos en un modelo y ahora hemos pasado, o estamos transitando a otro modelo, que los dos son para construir el socialismo, lo que son caminos diferentes y tienen riesgos diferentes y tienen problemas diferentes, pero los dos, el objetivo... la meta es la misma. La meta es la misma. Las circunstancias cambiaron. Y las circunstancias cambiaron. Y la forma de enfrentar las circunstancias también cambiaron. Entonces, cuando en ese tránsito hay que hacer una serie de transformaciones que exigen, por ejemplo, que tú tengas un sector empresarial mucho más dinámico. Y si tú tienes un sector donde la empresa no estatal puede reproducirse como sector o subsector mucho más dinámicamente que la empresa estatal, estás condenando a la empresa estatal a quedarse rezagada y ya no ser entonces el actor principal. Ahí también es lo que se habla de la igualdad, de buscar similares, que no es lo mismo que igualdad. Eso es importante distinguirlo. Similar. Eso no quiere decir, por ejemplo, que se haga algo que no se reclama mucho, que son las políticas industriales. Sí. Que tú digas, bueno, yo quiero
propiciar el desarrollo de empresas de alta tecnología, a una política industrial para desarrollar esa... Claro, que es donde digo, las necesidades se Pero conducen. eso no le quita la posibilidad a una empresa de un grupo empresarial en Guantánamo de que quiera crear una nueva empresa que necesita en su cadena de producción y la cree, y no es de alta tecnología. Claro, Otro tema muy importante son los incentivos. O sea, esto también debemos irlo construyendo para que vaya yendo al lugar, o sea, ir generando incentivos que conduzcan que las políticas vayan por donde nosotros queremos que vayan también. Y eso es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el tema de la energía renovable. O sea, hoy hemos generado incentivos en aranceles, en liberación de impuestos a actores económicos que invierten en la implementación, o sea, que incorporan tecnología. Entonces, esas son cosas que hoy hacen que muchas entidades, por ejemplo, hoy se está manejando el hecho de que entidades que puedan incorporar autos, o sea, su parque automotriz, 100% eléctrico, y que tengan el respaldo, o sea, que tengan el respaldo para poder abastecerse de la energía que necesitan, pues van a tener beneficios también a la hora de incorporar los paneles sin impuestos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy creativos y muy dinámicos a la misma vez en poder diseñar esos instrumentos para que los asuntos, o sea, las variables económicas vayan por donde nosotros queremos. Ahorita decíamos de incorporar empresas nuevas, dijimos un número que es inexacto porque no manejamos tampoco esa cifra, pero puede que haya 1.000 actores económicos nuevos en 10 días o en 15 días. Eso sin duda hace una economía más fuerte. O sea, la economía también se hace más fuerte en la medida que somos más los actores económicos que participamos en ella, que somos más diversos y que encontramos más diversidad, más variedad de gestionar una actividad. El tema financiero. O sea, ahorita hablábamos del asunto del tema financiero. Bueno, es que el tema financiero lo gestionamos hoy bajo muy pocas formas de gestión. Si aprendemos a hacerlo bien, bajo diferentes modalidades de gestión, sin duda estaríamos dando avances también en ese paso. Entonces, yo creo que sí, que hay una combinación en el sector empresarial de optimismo, o sea, sin exceso de optimismo, y de darle la oportunidad de nuevo a la economía, darle la oportunidad de participar en la economía y construir juntos una mejor economía, que es la que al final nuestro país también hoy necesita. La vida nos demuestra que mientras más actores económicos nos podemos concentrar en una actividad, esa actividad tiende a desarrollarse mejor y tiende a desarrollarse en condiciones más naturales económicamente. Siempre que esos actores económicos estén alineados, ¿no? Estemos todos alineados en el sentido que decíamos antes de ese país mejor que necesitamos con todos y para el bien de todos. Yo no tengo tiempo para más, se me quedó el mercado, la planificación, la competencia, pero seguro estaremos conversando sobre esto en próximas emisiones. Recuerda que no basta con interpretar, describir y comentar. Le doy las gracias a ustedes dos por haber venido con toda su experiencia y su conocimiento sobre este tema, pero también necesitamos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que